Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar por iniciada la sesión de Comisión de Desarrollo Rural. Siendo las 11:18 de la mañana, lunes 20 de febrero de 2017, damos por iniciada la sesión de Comisión de Desarrollo Rural. Como primer punto del orden del día tendremos la lista de asistencia, a lo cual pasaré la lista. Ciudadano Víctor Romario Márquez, presente. Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda. Licenciado Luis Jaime Ruiz Mujica, presente. Licenciado Francisco Rafael Torres Marmolejo, Presente. Licenciado Teculti José Guadalupe Gómez Villalobos. Licenciado Víctor Rafael Alba Estrada, presente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, daré lectura de un oficio que se me hizo llegar en tiempo y forma del regidor Tecutli, en el cual decía que lo voy a leer. Sé ciudadano Víctor Romero Márquez, presidente regidor de Desarrollo Rural del Ayuntamiento 2015-2018. Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez de hacer de su conocimiento que estaré ausente en la próxima reunión de la Comisión de Desarrollo Rural, que se llevará a cabo el día 20 de febrero de 2017 a las 11 en la sala Rita Pérez, por motivos personales. Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes atentamente, el regidor del Ayuntamiento 2015-2017, bicentenario del sacrificio por la patria del benemérito insurgente don Pedro Moreno, héroe epónimo de Lagos de Moreno, Jalisco, el licenciado Tecutli Gómez Villalobos. Para si quedara bien para ustedes, compañeros de si se vea justificado, queda justificado por la mayoría de los vocales de la Comisión de Desarrollo Rural. Para el segundo punto, declaración de quórum legal, que lo acabamos de hacer, si hay quórum legal. Tercer punto, lectura y en su caso aprobación del orden del día. En este punto, como ya se dio circulación al orden del día en previos días, en días anteriores, pues les considero a ustedes que si lo tienen que aprobar. ¿Sí? Perfecto. Sí, vale. Se aprueba por unanimidad de los presentes. En el cuarto punto del orden del día tenemos la presentación y toma de protesta del nuevo secretario técnico, a lo cual daré palabra que el nuevo secretario técnico de la propuesta sería, en este tiempo sería el licenciado Víctor Rafael Alba Estrada, debido a que pues él funge como director de Desarrollo Rural. Entonces, como ya se venido trabajando con este tipo de cuestiones, pues yo lo tomo como consideración para que ustedes, si tuvieran algún punto que quieran llevar a cabo o alguna cosa que tengan que decir, o si lo prueban, o les pregunto a ustedes. Yo por mí adelante conozco al estimado licenciado Víctor y creo que el perfil, primero como director de Desarrollo Rural, te deseo lo mejor. Sé que tu trabajo te respalda y como secretario técnico, pues obviamente no vendrás aquí a también enriquecer esta área para que como regidor nosotros también pongamos a consideración cualquier tema en una sesión de ayuntamiento. Sí, yo creo que está dando cumplimiento a la normatividad interna que establece ahí que el secretario técnico, en este caso de la Comisión de Desarrollo Rural, debe ser quien presida el área de Dirección de Desarrollo Rural, que en este caso es el licenciado Víctor. Ok. Entonces se toma como votación. Si están a favor, por favor levanten la mano. Okay. Se aprueba por unanimidad de los presentes de la comisión. A lo cual paso a la toma de protesta del licenciado Víctor Rafael Alba. Presentación y toma de protesta del nuevo secretario técnico, que al efecto me permito poner a consideración de los integrantes de la comisión la propuesta para desempeñar dicho cargo al licenciado Víctor Rafael Alba Estrada, director general de Desarrollo Rural, en cumplimiento del artículo 87 del reglamento del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Contará con voz, pero sin derecho a voto. Será el encargado de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de comisión y considerando la recomendación que señala el mismo por dispositivo en su segundo párrafo, en el que podrá recaer dicho nombramiento en el titular de la dependencia municipal relacionadas con las materias en competencia de la comisión respectiva. Esta consideración la propuesta para designación del secretario técnico de la comisión, por si alguien desea intervenir, ya se intervino, se consulta si se aprueba, se acaba de aprobar por los regidores de esta comisión. Y
Se procede a la propuesta de ley por parte del secretario técnico, por lo que el cual se pide a los asistentes levantar sus asientos. Ahora continúo con la protesta. Licenciado Víctor Rafael Alba Estrada, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que en ella emanan, demanden los tratos internacionales suscritos por el Estado mexicano, la Constitución del Estado de Jalisco, además de cumplir por las normas obtenidas de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y además leyes locales, reglamentos municipales de diversa normatividad aplicable al cargo, así como desempeñar leal y facticiamente de la función del secretario técnico de esta Comisión de Desarrollo Rural. Sí, protesto. Convencido estoy de que podrá usted poner todo su empeño y capacidad con el propósito de cumplir los trabajos de esta comisión que se lleven a cabo. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Muy bien. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, pasaremos al quinto punto, que sería asuntos generales, por lo cual hago de su consideración a los... Aquí el secretario técnico quiere hacer uso de la voz, lo cual está autorizado para hacer. Más que nada agradezco la confianza que me da la gente municipal. Agradezco la confianza también de todos los integrantes de la comisión, del regidor Paco Torres, del síndico, del compañero Tejutli y del presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos apenas 6-7 días hábiles que tomamos este encargo. Ya estamos trabajando, queremos poner orden en esa oficina y queremos trabajar como estuvimos desempeñando nuestro trabajo en servicios públicos. Y que quede claro que vamos a dejar todo lo que esté de nuestra parte para dejar historia, para bajar programas, bajar proyectos que se van reflejados en la gente del campo, ya sean ejidatarios, pequeños propietarios, pequeños y mayores productores. Entonces, ese es el trabajo que nos han encomendado y vamos a echarle todas las ganas. Pido también por ahí el apoyo que se requiera y en este momento hacer un esfuerzo vamos a tocar puertas y también que nos ayuden a ir, que es una zona que tiene mucha brecha, mucha terracería y que necesitamos forzosamente otro módulo de maquinaria, pero sobre el trabajo, sobre el proceso vamos a hacerlo. Creo que esta maquinaria, tuve la suerte hace 13 años, en 2013 que era regidor, que fue cuando la compramos en Estados Unidos, y bueno, pues ya hace falta otro módulo de maquinaria. Y más que nada, y que tenga la confianza de la gente, que vamos a dar todo a nosotros como siempre hemos sido. Muchas gracias. Muy bien. A lo cual, muchas gracias, secretario técnico, a lo cual le pido a los vocales si alguien quiere hacer uso de la palabra. Bueno, yo convencido estoy de que va a ser un buen trabajo para la Dirección de Desarrollo Rural. Hace falta trabajar muchos programas, hay mucho trabajo que hacer, pero todavía hay tiempo y podemos echarle todas las ganas posibles para que salga adelante y se le apoye a la gente del campo. Sin ningún asunto general, paso al sexto punto del orden del día, que sería la clausura, a lo cual, siendo las 11:27 am del día lunes 20 de febrero de 2017, doy por clausurada la sesión de Comisión de Desarrollo Rural. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, gracias, estimado, estamos al pendiente.